Hoy vamos a ver el Salmo 17 y es el Salmo 19 que comento. Vamos a ver esta oración de David. Recuerden que estos salmos que hemos ido hablando en nuestra serie de los salmos que ha sido cronológica es en el contexto donde David está pues perseguido, huyendo, batallando con el reino de Israel y con Saúl mismo. Entonces vemos que este hombre habla, hermanos, muchas oraciones en estos procesos difíciles, duros, y bueno sería canalizar esos momentos de prueba, de tribulación, canalizarlos para honrar a Dios, alabar a Dios, bendecir a Dios, aunque a veces no vemos muchos elementos que nos lleven a ello. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Así se arranca David entonces. Porque David necesitaba que Dios viera sus argumentos, humanamente hablando. Él está al borde del precipicio, pedía atención, ser escuchado. Como cuando vemos que alguien conoce una parte, pero no conoce la otra, entonces atiende parcialmente, ¿no? Entonces dice David, esta causa la justicia está de mi lado, yo no he hecho nada. Entonces, Señor, atiende mi clamor, escucha mi oración, porque no miento, soy sincero. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. O sea, decía David, no quiero que me favorezcan solo por favorecerme, sino quiero que tú mismo seas el que me des mi lugar. Que tú veas mi vida, la analices, que tú hagas un juicio de ella, porque yo he vivido en rectitud, o al menos en ese problema yo no tengo nada que ver. Me persiguen, pero no sé por qué. Y esto pasa mucho, a veces no sabemos por qué alguien nos odia, por qué alguien nos persigue, por qué alguien nos critica. Pero bueno, tenemos que saber manejar las situaciones y poder trabajar con aquello que se nos presenta, ¿no? Vean tus ojos la rectitud. O sea, quería que Dios pues lo aprobara, porque sus enemigos pues estaban totalmente errados. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. O sea, tú sabes lo que hay en mi interior. Cuando habla me has visitado de noche, seguramente porque tenía sueños, porque tenía visiones, porque venían fuertes pensamientos en esos momentos de quietud cuando él estaba allá en alguna cueva. Me has puesto a prueba. Ya le había puesto a Saúl ahí para matarlo, y él había confiado en él. Ya había vencido a Goliat, había pasado muchas cosas, y nada inicuo hallaste. Aquí estoy, Señor. He resuelto que mi boca no haga transgresión. No voy a hablar mal, no voy a maldecir. Le estoy poniendo un freno a mis labios, un cuchillo a mi garganta. Cuando dice aquí esta parte, subrayenla: he resuelto que mi boca no haga transgresión. No voy a pecar, aunque tengo muchos elementos, hay muchas situaciones, hay muchas cosas de las cuales pudiera hablar por pasión, por lo que sea, pero no voy a pecar, no voy a hablar. Seguramente David, hermanos, tenía el conocimiento total de la vida de Job, aquel hombre tan antiguo, de los tiempos de Abraham, de Isaac y de Jacob, que había vivido una situación terrible, y seguramente él hacía muchos comparativos con la vida de este hombre, ¿no? Entonces, Dios conoce el corazón, que es lo más profundo, lo más secreto que hay en el ser humano, y David sabía que Dios lo conocía, y es lo que él está diciendo: tú sabes lo que hay en mi interior, ¿no? En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de la senda de los violentos. Dice, entonces, David, entendamos quién era David. Es un hombre violento, es un hombre de guerra, es un hombre que ha luchado, estuvo a cargo del ejército de Saúl, que él tenía un buen cargo ahí, que él mató a muchos hombres para quitarles el prepucio y llevárselos como una dote para ser el esposo de la hija del rey, o sea, ser parte del linaje. Entonces, este hombre está hablando de que ha confiado en la palabra de Dios, y no va a andar peleando y haciendo guerra por hacerla, sino que dice: por las palabras de tus labios yo me he guardado, por lo que tú dices que va a pasar conmigo, porque yo voy a ser el rey. Y esto es algo que nosotros debemos de analizar con profundidad. O sea, ¿qué es lo que nos mantiene firmes o fieles? Es la palabra de los labios de Dios, que es la Biblia, que Él dice que va a estar con nosotros, que Él dice que nos va a ayudar, que Él dice que nos va a dar vida eterna, que Él dice que vamos a estar con Él.
Entonces nosotros debemos de ir a la Biblia y no dejar que nos corrompan otras cosas, conociendo primero lo que dicen los labios de Dios. Y mucha gente desecha ir a la Biblia, no la quieren aceptar, pero dice él, yo me he guardado por las palabras de tus labios, por lo que tú me dijiste. Entonces sería muy importante eso. ¿Cómo vamos a ejercer nuestro ministerio? Pues por lo que Dios nos ha dicho. ¿Cómo vamos a trabajar en la obra de Dios? Por lo que los labios de Dios nos han dicho. ¿En qué rumbo vamos caminando? Bajo las promesas que Dios nos ha dado. Entonces aquí hay un punto vital. Sustenta mis pasos en tus caminos. O sea, fortalécelos. Ayúdame para que se mantengan en la senda de rectitud. No me quiero desviar. Quiero caminar en pos de ti. Quiero seguir hacia adelante. Para que mis pies no resbalen. Porque muchos lo querían ver resbalar. Es normal que a la gente que confía en Dios, la gente lo quiera ver resbalar. Al que era vicioso y ya no lo quieren ver, otra vez de vicioso para decir, ya ven que no es cierto. Al que cambió, al que fue transformado, al que cambió su manera de pensar y de vivir y de actuar. Ese mucha gente quiere que resbalen, porque es decir, darle la razón de que Dios no tiene poder de cambiarnos. Por eso tenemos que cuidar mucho esto, que nuestros pies no resbalen. Y en este caminar, en estos 19 años que casi cumplo de entregado a Cristo, he mirado mucha gente que resbala y se le hace fácil resbalar. Es más, viven patinando. Viven resbalándose y resbalándose y resbalándose. Bueno sería que hicieran esta oración. Sustenta mis pasos en tus caminos. A veces la gente dice, no, es que ya no puedo. Me regresé porque ya no pude. Pero David decía, sustenta mis pasos en tu camino. Señor, fortaléceme, susténtame, guíame, apriétame para que no me salga. Lázame, lígame para que yo siga en tu camino. Eso bueno sería que fuera nuestra oración, porque muchos quieren verte resbalar. Y muchos, si tú resbalas, van a decir que por ti resbalaron. Entonces hay que tener cuidado con esto. Este salmo nos enseña cosas, hermanos, tremendísimas. El Salmo 17. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. O sea, le está externando un clamor, una necesidad, que necesitaba esa fortaleza divina de Dios para mantenerse íntegro. Yo pienso que le sudaban las manos, pues era un hombre que sabía pelear, un hombre que se sabía defender, era un buen estratega, un hombre que podía hacer algunas técnicas de guerra con sus hombres para poder hacerle frente, pero no lo quería hacer, ya lo había perdonado. Pero también sabía que el enemigo no iba a quitar el dedo del renglón, el enemigo estaba enfocado en él. Yo te he invocado, le dijo, muestra tus maravillas, tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellas. Yo soy tu protegido, le está diciendo. Yo estoy contigo, Señor. Si tú no estás conmigo, yo no dependo de nadie, es tu protección. Yo estoy a tu diestra, no hay nadie más, estoy solo. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas como lo más preciado. Guárdame como ese, hablando ya del órgano, del ojo, ¿no? De que tenemos para poder ver las maravillas de Dios, que es tan frágil, pero que es tan poderoso, tiene gran alcance, tiene amplitud que podemos ver, y como Dios lo protegió también con una pestaña, con ceja en la cabida. O sea, como tiene ese instinto de cerrarlo cuando algo lo quiere atacar, afectar. Dice David, así quiero sentirme protegido por ti, con todos los cuidados, con todo, porque David se sentía como la niña de los ojos de Dios, que él miraba como los ojos de Dios, que él estaba viendo lo justo, que él estaba viendo lo correcto, que él estaba viendo lo que venía para Israel. Como Dios miraba, él también miraba. Entonces, si yo miro tus planes, tus obras, si yo miro tus promesas como tú, entonces guárdame como la niña de los ojos, ¿verdad? De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida, dice. O sea, se sentía la opresión, la persecución, cada vez estaba más cerca, se sentía en peligro de morir. Envueltos están con grosuras, con su boca hablan arrogantemente. Entonces vivían en una posición incómoda, donde oía las amenazas, oía que lo buscaban, que estaba perseguido, y oía cómo ellos hablaban sin ningún temor, sin ningún respeto, de una manera arrogante. Han cercado ahora
nuestros pasos tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. O sea, cada vez lo sentía más cerca, sentía su respiración, se sentía más atrapado cada vez David, porque el enemigo estaba fiero, el enemigo estaba feroz. Eran como leones, dice él, que desea ser presa, y como leoncillos que están en su escondite. Así los miraba, corría peligro, los miraba hambrientos, los miraba fuertes, los miraba que no quitaban el dedo del renglón. Entonces clama en el verso 13: levántate, Jehová, sal a su encuentro, póstrales, tú eres el único que los puedes dejar dominados, yo no. Libra mi alma de los malos con tu espada. Y eso es lo que nosotros debemos de trabajar, pelear con la espada de Dios, que es la palabra. Pedir a Dios que actúe en nuestra defensa, que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento contra esos ataques terribles que el enemigo hace. David ahí se sentía, hermanos, este hombre batalló tanto para ejercer su liderazgo, su ministerio. Tanto, hermanos, por eso tanta composición, porque en los momentos así es donde hay más búsqueda de Dios. De los hombres con tu mano, Jehová, de los hombres mundanos, fíjense, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. O sea, hombres acomodados a este mundo, materialistas y con sus planes mundanos, porque no tienen los ojos en el cielo, no tienen los ojos en lo eterno. Solo esperan esas cosas que les van a dar una felicidad momentánea, y sus descendientes beben de lo mismo. Esos hombres, dice, con tu mano ayúdame. Esos hombres que no piensan en nada de lo celestial, hombres mundanos. Entonces esos hombres son los que van a perseguir siempre a los espirituales. Ya lo vimos en el caso de Caín, que mata a Abel porque le da lo mejor a Dios. Lo vimos en el caso de Ismael, que persigue a Isaac porque la promesa estaba sobre él. Entonces, hombres mundanos que siempre van a perseguir a los espirituales. Vemos los hermanos de José cómo lo persiguieron a él. Entonces, todo esto, hermanos, lo debemos de entender, que hay hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Sus carrotes, su casa, dinero, poder adquisitivo. No, ellos se ríen cuando les hablamos de lo espiritual, cuando les hablamos de lo eterno. O sea, su tesoro está ahí, están saciados. Eso los llena. Eso es, y sus hijos beben de lo mismo. Entonces, y sus nietos van a beber de lo mismo si no les enseñan la verdad. Dice, en cuanto a mí, cierro este versículo. Vean el tesoro donde estaba en David, porque el tesoro de los materialistas está en eso, en su ropa, en su cartera, ¿no? Hay hombres que solo hablan de dinero, solo hablan de eso, inclusive hombres que son cristianos, no tienen otro lenguaje, no tienen otra forma de hacerse notar, o el éxito lo miden por el dinero. O sea, ¿qué les puedo decir yo? En cuanto a mí, dice David, está bien, estoy hablando de esa gente que va contra tu voluntad, que no confían en ti, que tienen su tesoro en las ganancias de la riqueza, pero a mí, dice, veré tu rostro en justicia. Dice David, todo lo que me pase conforme a lo que yo he hecho, yo sé que es como ver tu rostro. Tú lo vas a hacer, tú vas a estar. Y yo, dijo David, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, que va a llegar el momento en el que va a estar en la posición que Dios quiere, que va a llegar el momento en el que va a cumplir con el plan de Dios, que va a llegar el momento en el que se va a morir también y va a despertar a su semejanza, porque David entiende lo que es la resurrección, entiende que hay vida después de la muerte, entiende que un día se va a levantar a la imagen y semejanza de Dios, porque Dios se lo había revelado, así como sucedió con nuestro Señor Jesucristo 1000 años más tarde de lo escrito en la Biblia. Entonces, vivamos satisfechos con las promesas de Dios. No es malo tener, no es malo una buena casa, no es malo un carro, eso no es malo. El asunto es cuando eso es nuestro tesoro. Aquí mismo dice, cuando eso es lo que nos llena, nos sacia. Y lo de Dios está en otro término. Entonces, tengamos cuidado, porque un día nos despertaremos a la semejanza de Dios. Seremos tal como Él es. Este cuerpo va a quedar en el polvo, pero Dios levantará un cuerpo glorificado para todos los que tenemos fe. Ahí está nuestro verdadero tesoro. Por eso vivimos diferente, por eso actuamos diferente. Por eso esta vida no la vamos a desperdiciar, porque sabemos que vida hay una, pero también hay un juicio. Entonces esta vida la vamos a gozar como Dios manda. Salmo 17, espero que sea de bendición para tu vida y ánimo en todo.